¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados auditores, estimadas auditoras? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva audición de nuestro programa Primera Línea, aquí en la 104.7 del dial magallánico, también en el www.nuevomundopatagonia.cl y, por supuesto, a través de nuestras redes sociales de Facebook y YouTube. Estamos iniciando este programa correspondiente ya a la última semana prácticamente del mes de agosto. Hoy 24, lunes 24 de agosto, estamos, por un lado, pasado mañana se inicia formalmente la propaganda oficial por el apruebo y el rechazo para el plebiscito constitucional del 25 de octubre, lo que implica que ya estamos a 60 y tantos días, 64 parece, 65 días de esa fecha que va a marcar la historia de nuestro país sin duda. Vamos a iniciar nuestro programa de hoy, primero que todo, saludando a nuestra compañera Natacha Alarcón, que estuvo de cumpleaños, ¿no? Así que, ¿cuándo estuvo de cumpleaños, compañera? El viernes, hola a todos compañeros, el viernes El viernes estuvo 21 de agosto, sí. el viernes 21 de agosto tuve cumpleaños la Natacha, así que un saludo afectuoso a través del Zoom. También está Muchas con, nos, gracias. también está con nosotros don Fernando Bamonde. ¿Cómo está, compañero? Hola Claudio, saludos Natacha, felicidades. Y don Dalio Oreterovich, que está muy peinado a la galletada el día de hoy día. Compañero. Recién peinado, compañero, reconstituyéndonos para el programa. Muy bien. Partimos entonces el programa del día de hoy. Eh, ¿Cómo no? Con la situación que no sabríamos si catalogarla eh, a nivel regional o nivel nacional. Porque lo que ocurre es que, lamentablemente, nuestra ciudad y nuestra región, pero en particular nuestra ciudad, durante todo este fin de semana, ha sido noticia a nivel nacional por los desastrosos números que presentan en relación a los contagios de esta famosa, discúlpeme, ando medio afectado de coronavirus, esta famosa pandemia del coronavirus del COVID-19. Estamos hoy día con un pic eh, de 120 infectados. Ayer tuvimos 115, el fin de semana sumado los 2 días más de 180, en fin. La situación muy compleja y por supuesto aquí hay responsabilidades. ¿Ah? Si bien las responsabilidades son compartidas entre el gobierno nacional y el gobierno regional, obviamente que el hilo se corta por lo más delgado y la primera responsabilidad cabe en el gobierno regional. Y tuvo sus costos, pues, tuvo sus costos con un espectáculo de aquellos donde el señor París, mostrando la hilacha como patrón de fondo, le llama la atención públicamente a través de la televisión, cual reality, a la Seremi de Educación, Mariela Rojas, y lo que provoca finalmente la Salud, renuncia, perdón, ¿cómo? salud, dijiste educación, Ah, ese de otro educación, terreno. es que es un lapsus lingüe quizás de la voluntad de salud, eh, y provoca la renuncia con una ácida crítica hacia los dichos del secretario de la cartera. Eh, Luego interviene en el ruedo el, el Ceremi, perdón, el intendente regional, eh, y dice que asume las responsabilidades de el mal manejo, en definitiva, de los protocolos y de la situación que es la más grave, considerando el porcentaje en relación al número de habitantes y el número por 100.000 que ocurre a nivel nacional y que ha ocurrido en todo el desarrollo de lo que va de esta pandemia. Así de grave es la situación. Eh, y la verdad es que bastante retórica la autocrítica
del intendente, porque sabemos que en política hay una sola forma de asumir las responsabilidades, y esa es poniendo su cargo a disposición. Hoy más que nunca, entonces, la verdad, y si empezamos a medir con esa regla, con esa vara, tendría que salir todo el gabinete regional. Hay una crisis muy profunda eh, política a nivel del gabinete regional y desde el intendente hacia abajo. Y la verdad es que decíamos que hoy día nosotros tuvimos la oportunidad de salir a trabajar. eh, Tuvimos que recorrer la ciudad y desde las primeras horas de la mañana, cero fiscalización. Después ya a partir de las 9 de la mañana se apostaron, como siempre, como el tiempo que estábamos sin cuarentena, en el frontis de los bancos principalmente, a consignar la identidad de las personas, parejas de militares, pero nosotros anduvimos por las calles, por el centro de la ciudad, anduvimos en vehículos, no nos detuvo nadie, no nos controló nadie, mucha gente en la calle, y esto es así porque largas filas, como siempre, en las notarías, largas filas en los bancos, etcétera. Así es que no se nota, la verdad, mucho el efecto de la cuarentena. Don Dalibor Eterois. Efectivamente, hoy día hemos batido todos los récords, nos hemos superado a nosotros mismos, lamentablemente, en términos de pandemia, en términos de cantidad de contagiados. Vaya un saludo para nuestro querido compañero Tito Rubio, que está en estos días justamente afectado por el COVID. Esperamos que se recupere pronto. Pero como él, que es un trabajador y que efectivamente lo más probable es que se haya contagiado precisamente trabajando, que es lo que sabemos, muchos otros se ven obligados a cumplir con sus labores cotidianas, y efectivamente no queda otra aquí que hacer una dura crítica al manejo que ha tenido el gobierno regional en todas sus líneas, absolutamente en todas las líneas, porque finalmente que renuncie la Seremi de Salud es un síntoma que tiene incluso visos más bien de situaciones personales y una serie de confusiones que aparentemente tenía la Seremi, pero que nosotros entendemos, ellos cumplen un rol, y ese rol, más allá de las consideraciones personales, debe llevarse adelante, y en un gobierno regional como el de Magallanes, con las características de nuestra región, debe llevarse adelante en conjunto. Un equipo de trabajo multidisciplinario que en definitiva involucra absolutamente a todas y todos los seremis, porque en todos los ámbitos del quehacer regional tomar medidas y se deben entregar apoyos y se deben hacer políticas locales que permitan enfrentar la pandemia. Y lo que tenemos al frente es todo lo contrario. Un gabinete absolutamente desconectado con la realidad, fondeado, todos escondidos. Cuando hablan, la verdad es que dan vergüenza. La señorita o señora que tiene que ver con esto de la seguridad ciudadana, creo que es la coordinadora de seguridad ciudadana, entrega información errónea. Me tocó verla el otro día en televisión local, entregando información absolutamente equivocada respecto de los temas y de los permisos que aparecen en por ejemplo, en la comisaría virtual. Entonces, dan vergüenza. Basta leer los antecedentes que aparecen en internet, en la comisaría virtual, y uno entiende para qué son los permisos. Bueno, ella entrega una información equivocada, distinta en cantidad de horas, distinta en horario, distinta. Entonces, con ese nivel de autoridades locales no vamos a ir a ninguna parte, esto se va a seguir profundizando. Aquí la responsabilidad claramente es de la primera autoridad, del intendente. Hoy día la situación en Porvenir es dramática, son muchos más los contagiados, y eso ya da cuenta de que aquí hay un soberano, dicho en buen chileno, un soberano despelote en esta región, porque no hay ningún tipo de apoyo concreto al trabajador y trabajadora para, por último, obligarlo a quedarse en su casa, pero con el resguardo de que tiene lo suficiente para hacerlo. Y por otro lado, simplemente ni siquiera hay
buenas campañas de información, de motivación, que permitan a la comunidad entender de mejor manera. Entonces estamos muy complicados. Este gobierno regional ha demostrado ser un rotundo fracaso, el peor gobierno sin duda en la historia de Magallanes. Ya lo habían demostrado en Piñera 1 con un gobierno que dejó a la región estancada y mucho peor de lo que la recibieron. Y en esta oportunidad hay que olvidarse del desarrollo regional, hay que olvidarse de los grandes e importantes proyectos que den continuidad a una región pujante. Está todo en paréntesis, está todo congelado. ¿Y para qué? Para simplemente ser incapaces de incluso de manejar el tema de la pandemia. Entonces estamos en verdadero problema, y aquí lo que corresponde es que todas estas autoridades den un paso al costado. No es posible que la derecha no tenga gente hoy día a la altura de este tipo de situaciones. Tienen que revisarse. Les quedan prácticamente 2 años, y 2 años en que todavía la pandemia sin duda va a ser el tema central, tanto por lo sanitario como por la recesión que se va a producir en materia económica. Así que muy, muy preocupados por lo que está ocurriendo hoy día en Magallanes. Muy bien. Hay que sumar además a la renuncia de la Seremi de Salud, que no está vinculado directamente con el tema del manejo de la pandemia, pero sí con la vergüenza y el desastroso manejo político-administrativo de la región, a la renuncia por razones muy diferentes de la Seremi de la Mujer. Que la señora McKinnon, que estuvo cobrando su sueldo prácticamente más de un año, su sueldo de Seremi, con una licencia mientras se prolongaba una investigación, una denuncia por acoso laboral. Finalmente el resultado termina con la salida de esta mujer, pero también pagando el costo de los propios trabajadores de este servicio, que es muy pequeñito, y todos estaban demandándola, eran algo así como 4 o 5 funcionarios. Y eso demuestra igual, como decíamos, una mujer que no ejerció nunca en la práctica, cobró sueldo todo este tiempo y finalmente termina renunciando, demuestra el grado de descomposición de este gobierno regional. Fernando Bamonde, las palabras del ministro ayer apuntan primero a la autoridad sanitaria, también a la autoridad política, en un emplazamiento a la autoridad política, y finalmente un llamado a la responsabilidad del pueblo magallánico a cuidarse para enfrentar esta situación que está desbordada en Magallanes. Mira, sin duda el ministro París tiene otro tono a Mañalich, sin embargo, el trasfondo también de sus palabras evidencia ser autocrítica, porque frente a cualquier rebrote que existe en el país, y uno de los más crudos está ocurriendo en este instante en Magallanes, el único argumento que posee él es culpar a otros. No dejo de pensar que también son responsables las autoridades locales, y en efecto lo son. Sin embargo, aquí se juntan 2 cosas. El carácter político-administrativo de centralismo, donde es el jefe de la cartera, el jefe de gobierno y Estado, que finalmente es el presidente de la República, el ministro del Interior, quienes dan mandato a las autoridades locales, las cuales obedecen sin más. Pero también hay que agregar el carácter que poseen las autoridades locales, que tienen un margen de acción, y el mismo ministro les señalaba a las autoridades locales: oiga, coordínense, por favor, coordínense. Pero quiero indicar con esto que también hay cero autocrítica del ministro, de que hay una incapacidad también de poder ver las características particulares de lo que es la región de Magallanes. Punta Arenas es menos que cualquier comuna de Santiago. Tenemos una región que está en un estado de aislamiento, y uno desde esa perspectiva pensaría que sería más fácil el control de la pandemia. Sin embargo, nada de eso ocurre, y estamos viviendo hoy día un rebrote que en primera instancia, manejando las cifras, parece ser más crudo que la primera oportunidad cuando se decreta la cuarentena, es decir, con mayor cantidad de casos,
que va a arrojar una mayor cantidad de personas que van a necesitar de asistencia hospitalaria. Entonces puede ser también reflejo de lo que puede ocurrir en el resto del país. Nosotros fuimos una de las primeras cuarentenas a nivel nacional, luego de 5 o 6 semanas, ya no recuerdo, 5 semanas creo, pudimos pasar al levantamiento de la cuarentena y entramos mucho más tarde que otras comunas y regiones de Chile, incluso que la región metropolitana o gran parte de las comunas de la región metropolitana, donde sí hay otros factores que son muy diferentes, donde una calle separa una comuna de otra, donde la movilidad en el Gran Santiago en relación a las fuentes laborales es completamente distinta. Y aquí en Punta Arenas habían dos medidas que eran necesarias de poder ocupar, aprovechando las características de aislamiento. Uno era el control sobre las fuentes laborales, dos era el control sobre el transporte aéreo, haber minimizado la cantidad de vuelos o de pasajeros, nada de eso ocurrió, y finalmente también lo que son las fiscalizaciones dentro de la ciudad, que tampoco se observan que están operando. Y esto es también una decisión siempre política y que nos llevan a esta segunda cuarentena y que puede tener características insospechadas o efectos insospechados en la población, más allá de que no tenemos cifras todavía que evidencien los niveles de cesantía, pero debemos estar cercano al 30%, y eso también es un indicador que explica la movilidad, que la gente tiene que salir a buscar el sustento, porque sea como sea, el 10% fue una ayuda para muchos hogares, para muchas personas, pero las platas se acaban, hay que seguir pagando luz, gas, agua, hay que seguir alimentándose y hay que seguir pensando en los elementos básicos. Este gabinete es un gabinete complejo, el de la derecha, más allá de los niveles de cuoteo que se viven a nivel nacional, a nivel local nosotros vemos que el raspado de la olla, es decir, llegan más allá de las negociaciones entre los mismos partidos de derecha, los que llegan a asumir los cargos políticos, llámese intendentes, seremi u otros jefes de servicio. Estamos hablando que lo que evidencia ser la derecha en regiones es una picantería. Y lo digo con un sesgo también pensando en el hecho que estos acuerdos casi familiares, estos acuerdos de amistad que hay para el nombramiento de autoridades locales, nos hacen pensar lo necesario que es la profundización de la democracia. La misma derecha se ha visto la necesidad de traer seremi, importar seremi a nuestra región, como en el caso de educación, porque parece ser que no están las personas idóneas en nuestra región, y de ese modo ya llevamos 3 seremi de educación y 3 intendentes. Entonces es un cuento de nunca acabar, que lo que le importa a la derecha es ocupar los cargos, pero no para ejercer el cargo en propiedad y cumplir con las obligaciones que tiene una autoridad política frente a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región. Muy bien, estamos en primera línea junto a Dalibor Eterovich, Fernando Bamonde y con Natalia Alarcón también, analizando lo que está ocurriendo en nuestra región, con este rebrote desbordado del coronavirus en Magallanes, en particular en Punta Arenas. Este rebrote comenzó ya hace más de 10 días. Recordemos que la primera medida fue este llamado paso 2, es decir, decretar la cuarentena el fin de semana, y progresivamente, geométricamente, fueron creciendo los casos, con los picos cada día superando uno al otro. En medio de este crecimiento aritmético de los casos, viene el viernes el presidente de la República, y la verdad es que si bien se esperaba que pudiese tomar alguna medida que apunte a reforzar el tema sanitario y el tema político-administrativo,
la crisis que hay al interior del gobierno regional, nada, nada. Es decir, se posesiona arriba de un buque a decretar un estatuto antártico, que la verdad que más que nada en letra muerta, pero medidas concretas, porque aquí lo que se viene, aparte de que hay que abordar el gran desorden político de este gabinete de gobierno regional, que ya tuvo su expresión apenas emprendió vuelo Piñera, hay que decir que el colapso del sistema sanitario a nivel regional es inminente. O sea, con este nivel de contagio, no hay infraestructura sanitaria hospitalaria que aguante. Aunque se diga que el fin de semana solo habían 2 personas con ventilador artificial, pacientes críticos solo 7, hospitalizados 27, con 127 contagios, esas cifras son insostenibles. Y lo que se viene de aquí en más es acá en la región un colapso del sistema sanitario. Recordemos que en la primera ola hubo que hacer aeroevacuaciones porque no daba la infraestructura sanitaria para lo que fue el nivel de contagio en esa oportunidad, que fue mucho más tenue que lo que viene ahora. Ya lo decían ustedes, mientras no haya medidas que aseguren el sustento de los trabajadores por parte del gobierno, porque sabemos que todas las medidas tomadas hasta ahora, ley de teletrabajo, bonos que sabemos que al final todos tienen letra chica y son insuficientes, y ley de protección del empleo, no apuntan al tema central que cuando se dicta una cuarentena finalmente la gente pueda, como ocurre en Europa, tranquilamente saber que va a tener asegurado su sueldo para poder subsistir. Eso no pasa y no va a pasar ya acá. La gente se ve obligada a salir a las calles a trabajar. El tema de los empleos informales es muy alto en nuestra región. El tema de las actividades del comercio, de la construcción, el mismo tema de las pesqueras, concentran gran parte de la población activa hoy día, cuando el tema de la gastronomía y el tema del turismo están suspendidos, y no hay fórmula que resista. Entonces, si la gente no tiene ingresos, tiene que salir a la calle a conseguir el sustento diario. Eso está ocurriendo. Nosotros, yo lo decíamos, en la mañana anduvimos recorriendo la ciudad y la gente está en la calle. Y las medidas que se toman fueron absolutamente insuficientes. Se hablaba de que aquí había un cordón sanitario riguroso y que éramos la región más exitosa en términos de que la cuarentena permitió bajar ostensiblemente el nivel de contagios, pero el rebrote fue brutal. Y las personas que han tenido la oportunidad de viajar saben que este cordón sanitario no es tan severo como se plantea. Los vuelos de la TAM no cumplen ninguna norma sanitaria, es decir, la gente va sentada una al lado de otra en estos aviones, que son estos aviones grandes, que son los que están haciendo el trayecto para acá. ¿Ah? Pero la pregunta, Natacha, es que si esto está ocurriendo acá, en Magallanes, ¿qué se espera cuando se desconfina Santiago? La gente se agrupa, sale a las calles, se reactiva la construcción, el comercio, los malls se abren. Hemos visto el tema, claro, la televisión denuncia las aglomeraciones en los malls chinos, pero en los malls de Costanera Center, de los otros, es la misma aglomeración. ¿Ah? Y cuando venga el rebrote de la metropolitana, ahí sí te quiero ver. Natacha Larcón. Sí, Claudio. Bueno, efectivamente,
voy a citar a Claudio Radonich, que lo dijo hace unas semanas atrás cuando dijo que este rebrote en Santiago efectivamente se va a producir posterior a lo que está pasando en Puente, un mes más o 2 meses más. Y efectivamente va a ser mucho más brutal porque la cantidad de gente que hay en Santiago, las aglomeraciones que se producen, son mucho más potentes, ¿ya? Entonces, la verdad es que uno espera como ciudadano que las autoridades logren tomar las medidas necesarias para poder controlar esta situación, esta pandemia, medidas que dicen relación con 2 cosas principalmente. Una, medidas que digan relación con la salud pública, y otras medidas que digan en relación con la sustentabilidad económica de los trabajadores y trabajadoras de Chile. Porque si no solucionamos esas 2 cosas, entonces esta situación va a ser un círculo vicioso, porque como tú lo señalabas, los trabajadores tienen que salir a la calle a ganarse el sustento para su hogar. Hay miles de trabajadores informales en Punta Arenas, en nuestro país, que la única fuente de ingresos que tienen es en la feria, salir a trabajar a la calle, etcétera, por lo tanto, y que más encima no reciben estos beneficios que entrega el Estado, porque como no tienen ingresos formales, no tienen cómo acreditar que el año 2019 recibieron cierta cantidad de ingresos, y por lo tanto no les tocó ningún beneficio, a excepción del 10%, si es que tenían fondos previsionales. Y en ese sentido, y esto se explica un poco por esta actuación de nuestras autoridades, como tú bien lo señalabas, vino Sebastián Piñera a Punta Arenas en una visita que podríamos llamar casi fantasma, porque nadie lo vio, lo vimos como por imágenes que fueron entregadas seguramente por los medios oficiales de la presidencia, fue a Natales, en fin, pero ni siquiera los medios de comunicación magallánicos pudieron acceder a tener una entrevista con el presidente. No se hizo ningún anuncio respecto del tema sanitario. Se hubiese esperado que hubiese venido con el ministro de Salud en virtud de la situación dramática que se está viviendo en Magallanes, y eso tampoco ocurrió. Y más encima evidenciamos que el ministro de Salud con la Seremía de Salud tampoco tienen una coordinación telefónica, vía correo electrónico o de cualquier tipo, perdón. Por lo tanto, se evidencia en nuestras autoridades, la verdad, un desorden, una descoordinación, como el mismo ministro París, pero que parte también por él, que parte por no tener claro cuál va a ser esta forma de afrontar esta crisis que se nos va a venir, que nosotros pensamos esta crisis agosto, septiembre, pero resulta que viene la segunda ola. La Ley de Protección al Empleo señala que son 5 meses en los que se puede suspender el empleo. ¿Qué va a pasar después? Porque eso empezó en mayo, abril, mayo, junio, en octubre, noviembre, o en octubre ya tendrían que estar volviendo los trabajadores a sus puestos de trabajo, y probablemente en Santiago eso no va a ocurrir, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a producir despidos y una crisis económica y política mucho más grande. Por lo tanto, esto nos hace pensar a nosotros que debemos, como ciudadanos, solicitar a nuestras autoridades y a nuestros legisladores también de potenciar y de legislar sobre medidas que nos protejan, por lo menos en el ámbito laboral y económico, que se legislen medidas a este respecto. Porque la verdad es que en el ámbito sanitario está en manos de las autoridades gubernamentales, y a mí me hace pensar también que esto podría, imagínate que la segunda ola de contagio en Santiago se podría producir en septiembre, octubre, que podría estar arriesgándose, y que puede ser un objetivo también del gobierno, el plebiscito que tenemos en esa fecha. Porque tampoco tienen las medidas claras de cómo va a votar la gente que por si está con COVID, o cómo van a votar todas las personas, etcétera. Entonces, ellos no tienen claro nada, y más encima se nos avecina esto. Yo creo que hay mucha incertidumbre. Efectivamente vamos a tocar indudablemente el tema plebiscito hoy día, pero yo antes de entrar a ese tema obligado, y cambiando, dando vuelta a las páginas de nuestro programa, quisiera
que pudiéramos comentar brevemente algunas otras situaciones que han ocurrido en este último tiempo. La situación de Carabineros nuevamente se ha puesto al centro y con varias aristas, ¿ah? Recordemos que por un lado este fallido intento de homenajear a Stange por parte de Rosa da cuenta de que o el presidente miente o efectivamente aquí Carabinero tiene una autonomía que no se supedita al poder político. Y además, dando este gesto de prácticamente provocación, lejos de la actitud que debería tener Carabineros de reconocer los atropellos y hacerse una crítica, pedir perdón a la ciudadanía por los oprobiosos crímenes cometidos durante la dictadura, dentro de los cuales el propio Stange está claramente como encubridor en el caso de Goyaos. Se pretende, por un lado, por parte del general Rosas, homenajearlo. Situación que cae por su peso, no dura más de 24 horas, pero el hecho queda allí. A eso se suma que finalmente se inicia la formalización de este comandante de las Fuerzas Especiales por el caso de el joven Gatica, que perdió la vista, pero la situación de Fabiola Campellá y la situación de los cientos de mutilados oculares sigue allí esperando. Y este fin de semana nos sorprendimos con un tema que también atraviesa a la institución de Carabineros, pero que se cruza con las banderas del feminismo, porque todo indica un nuevo femicidio y al interior de la propia institución de Carabineros, ¿ah? Donde más allá, lo han dicho las propias mujeres, de que la víctima sea una propia carabinero, es una mujer, y el principal inculpado hasta el momento es un carabinero que fue dado de baja precisamente por la denuncia de violación a esta mujer hace apenas 2 semanas, un subteniente de Carabineros, lo que pone al centro nuevamente esta tan vapuleada institución. El Partido Comunista ha salido junto a otras autoridades a solicitar la renuncia de Rosa, el presidente de la República mutis por el foro, la derecha mutis por el foro, ¿ah? Y la verdad que esta institución, como decía Carmen Hertz en el programa anterior, que nos debiera cuidar a todos, sigue estando en tela de juicio. Talibor Etelio. Sí, efectivamente, lo que ocurre con Carabineros es otro segmento, otra parte de lo que está ocurriendo con las instituciones chilenas, pasando por la justicia, pasando por las instituciones armadas, Carabineros de Chile, y sin duda esto se ve agravado además con un mal gobierno, con un desgobierno absoluto en muchos ámbitos. Finalmente tenemos un presidente que ante hechos relevantes y de máxima trascendencia se hace el tonto, simplemente se hace el leso. Y eso la verdad es que solo profundiza las heridas, solo profundiza esta profunda división que se produce en la sociedad chilena, estos mundos distintos, antagónicos. Hoy día vemos que podemos saber que en los 5 meses de movilización, de octubre a marzo aproximadamente, tanto Carabineros como Fuerzas Armadas superaron largamente cifras de países que llevan años en conflicto en materia de delitos contra civiles, de delitos de lesa humanidad, de delitos de derechos humanos. En 5 meses estas instituciones
conducidas por el gobierno de Sebastián Piñera, lograron echarse encima a millones de jóvenes, a gente que no había vivido nunca atropellos a los derechos humanos, a personas que habían solo entendido que movilizarse pacíficamente, que marchar por la Gran Alameda era un acto razonable. Y sin embargo tienes cientos de personas que pierden la vista total o parcialmente, tienes gente presa todavía, tienes abusos a menores, abusos a mujeres en las cárceles, tienes maltrato permanente de la institución, del propio Estado de Chile hacia, como digo, toda una generación de jóvenes que no había experimentado nunca esto. Ese es el registro que queda para la historia de Sebastián Piñera y su gobierno. Y a esto se suma una institución como Carabineros, que dirigida por un general Rosas, que debiese hace rato haber dado un paso al lado, que aparentemente tiene autonomía absoluta para tomar decisiones, y tiene la desfachatez de intentar nombrar a una academia de policial con el nombre de estanque de un sujeto que tiene prontuario policial, de un sujeto que fue miembro de la dictadura, miembro de la junta de gobierno de la dictadura, nada más alejado de la construcción de un proceso de construcción democrática. Entonces, ante todos estos hechos, Piñera tiene una visión totalmente errada, distinta de lo que ve el 90% de los chilenos, y estamos ante eso, digamos. Es muy profundo y muy grave lo que está ocurriendo. Afortunadamente el camino de constituyente es un camino posible de abordar. Aún así lo están intentando torpedear, lejos de asegurar un plebiscito seguro con todas las medidas que dé salida política a una crisis nacional. Este gobierno pretende buscar argumentos que lo echen abajo, que lo posterguen, que chutearla hacia adelante. Y en consecuencia estamos en una situación muy compleja como país. Si no fuese por esta pandemia precisamente, creo que el estallido social hace rato que habría dado cuenta de este gobierno ya. Para los próximos días hay llamados muy potentes a movilización en el Gran Santiago a propósito del inicio de la campaña del apruebo, inclusive banderazos y movilizaciones en la Plaza de la Dignidad y en todas las plazas del país. Nos imaginamos que en las ciudades con cuarentena esto va a ser más difícil, pero por lo menos en la gran cantidad de comunas que hoy día no están en cuarentena, van a haber expresiones populares, y en un momento entonces distinto, que da cuenta de todo lo que tú decías, Claudio, es decir, qué está pasando con Carabineros, qué está pasando con la institucionalidad, con la propia justicia. Lo que ha ocurrido desde marzo a la fecha, en entre paréntesis del estallido social, es que se ha acumulado más energía negativa, se ha acumulado más rabia, la gente se ha dado cuenta de que el Estado solo sirve para proteger a algunos, y en consecuencia el panorama es muy, muy negro para Sebastián Piñera. Todo indica que este hombre no va a terminar su gobierno. Bien, Fernando Bamonde, vincular el tema de Carabineros con otro que está sin duda vinculado. Aquí, lejos de resolverse el conflicto en la Araucanía, después de este acuerdo con el gobierno de que el Machi Celestino Córdoba pueda visitar durante algunos días su rehue, este se sigue agudizando. Cuando se habla de militarización de la Araucanía, y por eso digo yo que está vinculado, la verdad es que la militarización de la Araucanía es un cuerpo de carabineros militarizado. Ese es el que tiene ocupada la Araucanía. Es decir, un cuerpo de carabineros no con armamento disuasivo, sino con armamento militar. Nosotros hemos visto las imágenes de estos carros blindados, de estos verdaderos tanques, y el armamento con que
Carabineros, y lo hemos visto por las mismas muertes de los comuneros, etc., se posesiona en la Araucanía, es un armamento militar, ¿no? No es armamento de la policía uniformada, es la militarización de la Araucanía es un cuerpo de carabineros con armamento militar. Esta faramalla de haber disuelto el famoso Comando Jungla, por ejemplo, es simplemente que desaparece el nombre, pero el armamento con que Carabineros hoy día está actuando en la Araucanía es el mismo del Comando Jungla. Por otro lado, la situación ocurrida este fin de semana donde en una acción anónima finalmente es alcanzada en un camión una niña, una menor de edad, pone esta situación mucho más compleja, más al rojo vivo. Y si queremos agregar un ingrediente a esta cazuela mortal, a esta cazuela de pólvora, los valientes de siempre, el gremio de los dueños de camiones, no son los camioneros, el gremio de los dueños de camiones, amenaza nuevamente con un paro no solo en la Araucanía, sino nacional, como protesta a lo que ellos denuncian que está ocurriendo en la Araucanía contra ellos mismos. Fernando, vamos. ¿Nos alcanzamos a tocar el tema de la Araucanía? Dijo usted el otro día con doña Carmen Hertz, por eso le pregunto a usted. Sí, mira, el panorama que tú describes es de gravedad absoluta, sin embargo hay una también suerte de naturalización respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país por parte de los medios de comunicación y de insistir el rol que cumplen los medios de comunicación con lo que nos ocurre, porque intentan generar realidad que no es tal. La gran pregunta es, ¿qué es el Estado de Derecho? Uno entiende que debe existir un marco dentro de la sociedad que El está Estado de regulado. derecha, como dijo el otro día Piñera, Estado de derecha. Exactamente, a eso iba, porque uno entiende que las sociedades tienen que tener un marco mínimo donde existen ciertos niveles de entendimiento y sean capaces de conducir una conducta social que sea precisamente socialmente acordada. Sin embargo, lo que tenemos es un Estado de Derecho que se invoca regularmente como palabra sagrada. Regularmente tenemos un Estado de Derecho que hoy día definitivamente no tienen las capacidades para dar cuenta de las necesidades sociales, políticas, económicas y culturales de la sociedad chilena. Y en ese sentido encontramos que los que invocan regularmente el restablecimiento o como palabra sagrada esta idea de Estado de Derecho, lo hacen en función de un Estado de Derecho que tiene un enorme sesgo, ya sea de clase, porque existe una justicia para ricos y otra para pobres, un sesgo de género, porque existe justicia para hombres y también para mujeres de manera diferenciada, y eso explica también el problema cultural que está viviendo Chile, con los casos que son constantes hoy día de abuso y acoso a las mujeres, pero también de femicidio, y finalmente un Estado de Derecho que sostiene este aparato también de una visión racista en el tratamiento de un conflicto que es político, que es cultural y que es social, y está alojado en una de las regiones más pobres de Chile. Esto nos tiene que hacer pensar de que las leyes es el marco, pero las leyes están precisamente ahí para transformarlas y para cambiarlas. Y eso obedece también a la necesidad de que existan mayorías sociales y políticas en nuestro país que sean capaces de pensar la sociedad de manera distinta. Y el pueblo de Chile ya lo expresó a partir del 18 de octubre en adelante, que este Estado de Derecho, que sostiene a su vez un sistema económico y social que se fundamenta en la desigualdad, y que este Estado de Derecho, que también funda un sistema político institucional, está en crisis. Ese es un elemento central de ponerlo ahí, ya sea la Constitución por un lado, o por otro, el sistema económico y social de otro lado, son la misma situación que encubre este Estado de Derecho y que evita la salida a los conflictos.
La situación de la Araucanía no se va a resolver con la militarización. La situación de la Araucanía no se va a resolver con más carabineros, que es precisamente lo que pide este gremio de dueños de camiones que no ha tenido en la historia otra conducta que no sea llamar a la violencia y obedecer a la violencia. No son los mismos dueños de camiones del año 71, 72 y 73. Sin embargo, hay una conducta ahí que los explica gremialmente. Fue en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que no tuvieron empacho en llevar y copar la Alameda con camiones quemados, o supuestamente quemados, donde también deja tener un poquito de suspicacia respecto a todos los hechos de violencia que ocurren en la 9ª región. La violencia en la 9ª región es histórica. Para quienes no conocen la 9ª región, es una cuestión histórica de violencia y de racismo. Y es donde ahí se engendra también una desigualdad brutal. O sea, la pobreza para un magallánico medio no se imagina lo que es la 9ª región. O sea, alojado al lado de las ciudades, del centro de las ciudades encontramos casas todavía el día de hoy, al lado del río Cautina, en Temuco, con el piso de tierra y techos con latas de zinc afirmadas con piedra. Eso es la 9ª región y que se extrema en las comunidades rurales y sobre todo en la estrechez de tierra en la cual han caído las distintas comunidades del pueblo mapuche, que no los puede y no los deja tampoco desarrollar una vida económicamente activa. Y han sido precisamente los jóvenes mapuches, que muchos de ellos han accedido a educación superior, han accedido a conocer otras realidades, quienes han vuelto a la 9ª región a recuperar lo que ellos entienden que es su tierra, la tierra del pueblo mapuche, que le fue usurpada por el Estado chileno con esta mal llamada pacificación de la Araucanía, que es lo que piden los camioneros, volver a pacificar la Araucanía a través de la violencia, del asesinato, de la persecución del pueblo mapuche. Acá nosotros tenemos que tener claro que las salidas no son las salidas violentas, y menos con un pueblo que ha sido capaz de resistir históricamente a la violencia, que ha sabido defenderse frente a los hechos de violencia que históricamente ha vivido desde tiempos inmemoriales. Y aquí lo que cabe, la responsabilidad política de precisamente llegar a un acuerdo político con el pueblo mapuche. Pero eso no se va a lograr por dos cosas. Uno, por este Estado de Derecho, que es palabra sagrada para los que quieren ejercer la represión, y por otro lado, por autoridades políticas que hoy día están a cargo del Poder Ejecutivo, que son incapaces de ver otra salida, otra solución a diversos conflictos. No solamente el que está ocurriendo en la Araucanía, son incapaces de ver que no hay otras vías más allá de aplicar la violencia. Entonces, cuando ocurre lo que ocurre con el general director de Carabineros, nosotros entendemos y debiéramos entender también que desde la Presidencia de la República, que desde el Ministerio del Interior, que desde el Ministerio de Defensa hay un apoyo tácito al general Rosa, producto de que ha sido capaz de sostener este gobierno a través de la acción de cientos de carabineros que han ejecutado la violencia contra el pueblo de Chile. Esa es la fianza que tiene el general director de Carabineros, es la fianza que le da el mismo presidente de la República, porque sabe que frente a próximas movilizaciones va a tener al general Rosa ahí enviando a sus carabineros para ejecutar una mayor represión al pueblo de Chile y también al pueblo mapuche. Esto obedece a una salida política, pero no tenemos ni una institucionalidad, ni tampoco tenemos un gobierno a la altura de poder visualizar y anticiparse a los conflictos y poder llegar, fruto de la negociación política, a acuerdos. Ni con el pueblo de Chile, y menos aún con el pueblo mapuche. Muy bien. Natacha, a propósito del tema de Carabineros, no habiéndose aplacado todavía los ecos que dejaron estupefacto al país por la muerte de la pequeña de 16 años, Ámbar, nos enteramos este fin de semana de un nuevo caso de femicidio que involucra a la institución de Carabineros, ya que es encontrada muerta una joven carabinera, Norma Vázquez, en la parte de atrás, en la maletera de un vehículo en un hotel en Linares,
y el principal sospechoso, el presunto homicida o femicida, es también un ex policía, Gary Valenzuela, que todavía ni siquiera había firmado su renuncia y que había sido alejado de la institución hace apenas 2 semanas, y que estaba acusado precisamente de violencia y de abuso y de violación por parte de esta víctima. ¿Cómo tú como mujer analizas esta situación que involucra a carabineros, donde los femicidios suman y siguen en nuestro país? Tu audio, Nati. Ahí lo activé. Sí, la verdad es que es muy lamentable, muy trágico la muerte de esta carabinera, de esta mujer, que fue asesinada, como se dice, por ser mujer, no por ser carabinera, dentro de su misma institución. Entonces, nosotros nos preguntamos varias cosas acá. Primero, los protocolos de carabineros para que ingresen, ¿cierto?, los postulantes a esta institución, la verdad es que dejan harto que desear, porque este funcionario, este asesino, o ¿cierto?, este sospechoso de haber cometido este crimen, no solamente tenía la acusación de esta carabinera en cuanto al abuso sexual, sino que también de otras personas dentro de la institución, es decir, no solamente esa es la acusación, y además está involucrado en el fallecimiento de una persona, no me acuerdo el nombre ahora, si alguno de ustedes se recuerda, de un trabajador en el tiempo del estallido social. Estallido, sí. Sí, no recuerdo el nombre ahora. Por lo tanto, es una persona que tiene graves problemas mentales, ¿verdad? Porque más encima que estando acusado, estando suspendido de la institución, con una serie de sumarios administrativos, este tipo tiene una sed de venganza que sobrepasa los límites de cualquier análisis psicológico, en el sentido de que no solamente probablemente abusó y violó a esta carabinera, sino que además la asesinó por el hecho de haberlo denunciado y seguramente haberle dicho que no, etcétera. Por lo tanto, en primer término, el tema de estos protocolos para el ingreso de los postulantes carabineros, que seguramente lo más probable es que no se les hace ningún tipo de test psicológico, por mínimo que sea. Y en segundo lugar, el tema de que esta funcionaria no fue respaldada por la institución. Ya no se le dio ningún tipo de protección, me imagino que ni siquiera un apoyo psicológico, estando en la indefensión en este tipo de situaciones tan graves. Estas acusaciones que yo creo que se minimizan, porque este tipo tendría que haber sido destituido hace ya bastante tiempo de la institución. Entonces, seguimos en esta vorágine de situaciones en contra de mujeres, en estos femicidios en que la verdad que el Estado chileno, el Poder Judicial, no da ningún tipo de protección. Y en ese sentido es importante la discusión que vamos a tener, se supone del 25, o desde ahora, pero sobre todo del 25 de octubre en adelante, en la Constitución para asegurar, para regular las instituciones que tenemos del Estado, la igualdad entre hombres y mujeres, etcétera. En fin, eso me gustaría decir por ese tema, y agregar un poco al tema de los camioneros, que muy breve, a lo que señaló Fernando, en cuanto a que los camioneros lo que están pidiendo, la verdad es que es una especie de extorsión al poder legislativo, porque la solicitud que ellos tienen es que se pongan con mucha premura la discusión de ciertas leyes. La verdad es que son como 13 o 14 leyes que dicen relación todas con el tema de la seguridad ciudadana, la militarización. A ver, acá tengo las leyes, espera un poquito. Mira, por decir algunas, ellos quieren que se ponga en discusión muy rápida la ley de modernización del sistema de inteligencia, ley de modernización de Carabineros de Chile, ley que modifica el Código Penal en la utilización de técnicas especiales relacionadas con conductas antiterroristas,
ley que introduce mejoras en la persecución del narcotráfico, ley que fortalece la fiscalización y persecución de los delitos de robo y hurto de madera, modificación de la ley de control de armas, ley de especialización de policías. Parece la agenda del gobierno en realidad más que de los camioneros, porque pareciera que el gobierno le pidió a los camioneros de alguna manera, oiga, hagan un paro, pídanos esto, nosotros se los damos y asunto solucionado, porque esta es la agenda del gobierno, una agenda antidelincuencia que, como señala Fernando, no va a resolver los temas que existen en la Araucanía. Y el mismo Hugo Gutiérrez señaló a nombre de la bancada del Partido Comunista que él no va a aceptar como legislador la extorsión de los camioneros para legislar sobre estos temas. Bien, se nos acaba el programa, pero es imposible, y esto vamos a discutirlo latamente en todos los programas que vienen de aquí en más, no dar una vuelta final acerca de lo que se nos viene. El pasado mañana estamos a 48 horas de que se inicie formalmente la campaña por el apruebo o rechazo para enfrentar este plebiscito constitucional. Todo indica que realizarse el plebiscito, obviamente la opción apruebo ganaría por un margen bastante contundente. En el Senado se aprobó la ley de financiamiento al plebiscito, con básicamente definiendo un techo máximo de aportes individuales en favor de los partidos con un máximo de 500 UF, eso es más o menos 14 millones de pesos, mientras que en el caso del gasto electoral propiamente tal, se definió no por partidos, sino por las opciones, con un tope de 2.200 millones por cada una de las opciones. Todas estas cifras, la verdad que son cifras estratosféricas para lo modestas que son las campañas de la oposición y que son cifras que en el fondo favorecen claramente a la derecha. ¿Cómo ves tú, Dalio, este aspecto del financiamiento del plebiscito propiamente tal por parte de este acuerdo que salió en el Senado allí? Sí, ha sido necesario buscar acuerdos en rigor porque no estaba contemplado el tema plebiscitario ni su financiamiento, ni el CERVEL, ni el Estado, ni el gobierno sabía cómo actuar, digámoslo en simple, ante un plebiscito. La legislación está hecha para elecciones y para financiamiento de partidos y candidatos, pero en este caso es distinto. Entonces claramente ha habido un forcejeo, un tironeo muy fuerte entre quienes claramente estaban exigiendo la posibilidad de que cualquier chilena o chileno pueda invertir directamente, entre comillas, invertir, ¿no?, en medios de comunicación, apelando a la lógica de que cualquier vecino puede ir a la radio de su ciudad, de su pueblo, y pedir financiar una frase por el apruebo o por el rechazo, digamos. Cuando todos entendemos que lo que buscaba la derecha con esa lógica era no que cualquier vecino vaya a la radio comunitaria, sino que cualquier empresario, digamos, pueda meter muchísimos recursos en los medios de comunicación masivos. Y en eso ha estado el debate centrado en el fondo, más allá de que para los partidos claramente está acotado el tema. La gran pregunta era, bueno, ¿cómo lo hacen los independientes, las personas que no tienen militancia? Y otra vez volvemos a lo mismo, o sea, son en el fondo, ¿qué pasa con las lucas del empresariado? Y eso es algo que está ahí en la coyuntura. Nosotros creemos que finalmente no va a ser muy trascendente el tema del financiamiento a estas alturas en términos de quién gane el plebiscito. El apruebo nos da la impresión de que finalmente va a ganar con mucha holgura, pero aquí no hay que olvidarse de que esto es parte de un proceso que viene empujado por la comunidad, por las organizaciones sociales, por el pueblo organizado, que ha obligado a legislar y a llegar a acuerdos en materia plebiscitaria. Finalmente, el plebiscito no es el resultado de un acuerdo político. Lo que sí es el resultado de un acuerdo político
es, por ejemplo, los 2/3. Y yo me quiero detener en eso porque es un elemento central. Este plebiscito de entrada, que va a ser ganado por el apruebo, después tiene como consecuencia que elijamos a los representantes de la Convención Constitucional. Y en este acuerdo político entre el gobierno y algunos partidos se estableció esta cifra de 2/3, que no es tan simple de alcanzar, pero que tiene la trascendencia de que si no tenemos 2/3 para hacer los cambios, el cambio de la Constitución va a ser inocuo, va a ser intrascendente, prácticamente va a seguir igual. Entonces es muy importante la elección de los constituyentes, y esto es parte del acuerdo político trasnochado que hemos comentado tantas veces, que también forma parte de ese acuerdo esta agenda policial y de seguridad de la que hablaba Natacha, vale decir, aquí hay sectores de la oposición que aprobaron la ley antibarricadas, la ley anticapuchas a propósito de este acuerdo, y que hoy día siguen negociando con el gobierno, pero para llevar agua para su molino. Entonces aquí está todo entrelazado. Finalmente el rol que está cumpliendo el gremio de los camioneros es trascendental por eso, porque está metiendo una cuña, un verdadero chantaje, que aparentemente es contra el gobierno, pero que en rigor favorece a las políticas represivas del gobierno, y eso está a puertas del plebiscito. Entonces hay toda una serie de elementos que hay que aquí analizar con mayor profundidad, pero a mí me gustaría, digamos, dejarlo planteado. Claro, entonces vamos a continuar en el tema. Fernando, para ir cerrando, decíamos la campaña comienza el día miércoles. Finalmente, los 4 comandos del apruebo están allí, son una realidad, no ha logrado, situaciones más, situaciones menos, revertirse esa realidad de enfrentar este plebiscito como un solo comando, que sería lo lógico. Lo complicado es que esto se pueda proyectar más allá, después, aunque hoy día Boric lo desmintió, pero en este acuerdo parlamentario del Frente Amplio de llevar candidato propio, es decir, que existen 4 candidatos en la oposición y para la presidencial, y la derecha lleva uno solo, ¿eh? Hoy día la derecha sigue alineando sus huestes en el rechazo. Lo más probable es que Bópoli efectivamente se ordene tras el rechazo, ¿eh? Y al final, dentro de, y ahí no sé qué va a pasar en definitiva con esos minutos, digamos, que en la campaña, ¿eh? Todavía no vamos a saber hasta que comience el inicio cómo se va a enfrentar este tema de la campaña por parte de la derecha, aunque su candidato Lavín dijo que estaba por el apruebo. Se siguen ordenando y dando vueltas voces que hace un tiempo atrás estaban por el apruebo en la derecha para ordenarse tras el rechazo. ¿Cómo ves tú esa situación de caras al inicio de la campaña? Sí, mira, antes de entrar a esa materia, ratificar lo que decía Natacha a propósito de la Araucanía. Hay declaraciones del intendente de la 9ª región, que se llama Víctor Manoli, este señor, y dice que el reclamo de los transportistas, de los camioneros, de los hijos y nietos en sentido figurado, León Villarín, no es contra el gobierno, sino contra el Congreso Nacional y el hecho de apurar las leyes que están en tramitación y que son precisamente la agenda gubernamental para someter a mejor y la calidad de represión por parte de este gobierno. Así que un poco se confirma esa idea. Mira, lo otro es importante poder informar muy bien, que creo que en eso estamos carentes, y yo no sé si lo logrará hacer en poco tiempo la franja por el apruebo o por el rechazo, particularmente lo que nos preocupa a nosotros, que es el apruebo, poder explicar muy bien a la ciudadanía la importancia y la trascendencia de este plebiscito del 25 de octubre. Hay muchas personas que no saben lo que es una constitución, qué elementos contiene o qué elementos podría contener y cuán determinante también puede ser para la vida política y social de este país. Lo que está en juego es importante.
un plebiscito de esta naturaleza no se había tenido nunca en la historia de nuestro país. Así de simple. Para esto sería importante la coherencia de la oposición y de todo lo que están, y organizaciones sociales, por cierto, que están por el apruebo, de poder hacer una campaña muy fina, muy educativa, muy informativa hacia la población. Y esto cobra relevancia porque puede ganar el apruebo, que puede tener mayoría en una eventual convención constitucional, pero podemos salir trasquilados. Es decir, aquí nada se logra si no se adquieren ciertos niveles de mayoría y acuerdos en la oposición para trabajar contenidos que estén presentes en este texto constitucional futuro. Acá es muy importante que todo cambie para que realmente cambie y no que todo cambie para que todo siga igual. Y eso es el desafío que tenemos a puertas del 25 de octubre. Bueno, si el señor Boric está más preocupado de que el Frente Amplio tenga un candidato único, primero habría que pedirle a Boric que gane las elecciones dentro de su propio partido, que fue derrotado dentro de Convergencia Social recientemente. Así que eso no nos llama a la preocupación. El proceso político que estamos viviendo no pasa precisamente porque sea encabezado por uno u por otra persona. Tiene importancia, por cierto, de los candidatos que van a ir en distintas elecciones porque de alguna manera nos demuestran cierto nivel de consecuencia de cara al país. Aquí lo que importa es poder levantar un proyecto de país, de generar una propuesta para las y los ciudadanos de Chile, generar una propuesta que contenga algunos elementos básicos y mínimos que den a entender que necesitamos un nuevo marco de convivencia, que necesitamos un nuevo modelo de desarrollo y que necesitamos también dar un salto del tipo de Estado y la forma que Estado tenemos hoy a otra forma de Estado y otra sociabilidad también. Eso es importante y es una tarea que tiene que hacer la oposición. Estamos hablando de líneas gruesas de poder establecer y sentarse sobre acuerdos mínimos. Un mínimo es trabajar en conjunto para el apruebo. Y eso es lo que espera la ciudadanía. De insistir, se necesita una campaña muy pedagógica. Tú puedes conversar con distintas personas que no están vinculadas directamente al ámbito político y desconocen qué puede estar o no estar presente en un texto constitucional y la naturaleza del proceso que estamos viviendo, que es un proceso, cabe recordar, histórico, debido a la cantidad de constituciones que hemos tenido a lo largo de nuestra historia patria. Hemos tenido muy pocas constituciones y todas han sido hechas por cuatro paredes. Muy bien, estamos llegando al final. Vamos a cerrar con Natacha. Tú decías que una de las estrategias del gobierno podría ser efectivamente utilizar la pandemia para evitar que se realice el plebiscito, pero ya el gobierno, todos los sectores del mismo Chile Vamos, han reconocido que el plebiscito se va a hacer, y la estrategia de la derecha, al parecer, iría en la línea de lo que comentaban los chiquillos anteriormente. Es decir, aquí el triunfo de la derecha no es ganar el plebiscito. El triunfo de la derecha no está planteado en la estrategia de que gane el rechazo, que ellos saben que eso no va a ocurrir. El triunfo de la derecha está en asegurar una cantidad de votación que supere el 40%, que luego la puedan trasladar a la elección de constituyentes, y que bloquee finalmente una constitución democrática a través del candado de los 2/3. Esa pareciera ser la estrategia de la derecha. ¿Cuál es tu opinión, en definitiva, de cómo debiera enfrentar la oposición esta contienda electoral, entendiendo que efectivamente hay varias situaciones que podrían utilizarse por parte del mismo gobierno, tú lo mencionaste, para asegurar una baja participación de un sector de la ciudadanía que es el que debería asegurar los votos sobre el 60%,
para que efectivamente sea válido en la idea de tener un cambio de constitución y no sea un cambio, como se dijo acá, gatopardista, como el hecho con todo este tema de la pandemia, de que vote la tercera edad, de que voten los contagiados de coronavirus, la gente en cuarentena, etcétera. ¿Cuál es la estrategia que debería enfrentar la oposición para, en definitiva, lograr tener una votación contundente que asegure romper en una consecuente elección de constituyentes el quórum de los 2/3? Sí, la verdad es que las palabras de Fernando tienen mucha validez en el sentido de que la estrategia primero es la unidad. ¿Ya? Mientras no exista unidad, podemos conseguir incluso, yo creo, quizás un 40 o un 60% de quórum de votación, podríamos conseguirlo, pero no vamos a conseguir modificar la Constitución en los términos que nosotros queremos porque no vamos a tener la unidad para poder elegir a las personas indicadas para ello. ¿Ya? Y en ese sentido, otra lista que dice relación con esto es la formación de la ciudadanía, es decir, la oposición lo que debiese estar haciendo ahora, en vez de estar discutiendo si nos unimos o no nos unimos, es estar formando a sus militantes o a sus adherentes en este proceso constituyente, para que también estos militantes pudiesen estar informando a la comunidad desde diferentes vías y formas, ¿ya? Porque las personas o la ciudadanía sabe que hay que cambiar la Constitución porque se da cuenta por ciertos hechos, pero no, como dice Fernando, no sabe qué es lo que realmente se puede, qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Es decir, entender qué es la Constitución, explicar muy simplemente qué es la Constitución, por qué, por ejemplo, los derechos humanos son fundamentales en la transversalidad de esta Constitución, qué instituciones debemos modificar, cómo democratizar esta Constitución para que sea legítima desde el punto de vista de nuestros valores como país, desde nuestros principios como país, que no son los mismos que existían hace 40 años atrás. Y en ese sentido, la estrategia en este momento es nula. Para mí no hay una estrategia por parte de la oposición, empezando de que hay como 4 comandos distintos del apruebo. Y por lo tanto tampoco hay una educación mínima a sus militantes para poder entender la importancia de este proceso, para que estos militantes puedan salir de alguna u otra manera a terreno o a través de otras vías en el contexto en el que estamos, también a persuadir a la ciudadanía a votar por la importancia de este proceso. Y es esa la estrategia, es decir, démosle a entender a la ciudadanía, al pueblo de Chile, lo importante que es cambiar esta Constitución que fue creada en dictadura, que debemos democratizar, porque hay cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, el común de la gente no sabe que el agua no es de todos los chilenos, y es algo súper transversal. Si no tenemos agua, no tenemos salud, no tenemos acceso a ciertas cosas. Por lo tanto, eso es lo que hay que dar a entender y lo que no estamos haciendo y que ojalá logremos hacer en un mínimo para poder tener este quórum mínimo de un 60% para legitimar este proceso, y también para que podamos tener una unidad al momento de poder votar a los constituyentes, y en esta discusión que debiésemos estar teniendo ya también, pues, discusión de cuáles son los mínimos y cuáles son los principios que queremos tener en esta Constitución, que es un proceso histórico en nuestro país, y que la verdad es que nosotros como oposición lo estamos dando de la peor forma. Muy bien. Vamos a seguir hablando del plebiscito, por supuesto, de aquí en más. Nosotros hemos llegado al final del programa, nos pasamos harto. Queremos agradecer a nuestros compañeros panelistas esta tarde, Dalibor, Fernando, Natacha, invitarlos a ustedes a reencontrarnos el miércoles en una nueva edición de Primera Línea, porque el plebiscito se nos viene. Chao, chao.